Estás a punto de adentrarte en el increíble mundo de las ciencias forenses. Conocerás historias verdaderas, casos reales, aprenderás sobre técnicas y procedimientos en las distintas áreas de estudio e investigación y mucho más. Te damos la bienvenida al podcast de la Forense. Comenzamos. Esta es una producción de IMETS, Instituto Mexicano de Estudios Técnicos Superiores, y AFODEMI, Academia de Ciencias Forenses y Seguridad. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de el podcast de La Forense. El día de hoy tenemos un invitado especial con una trayectoria increíble, al doctor Jaime Iván Arévalo Villalobos, el cual tiene una licenciatura en químico farmacobiólogo, una maestría y un doctorado. Se ha dedicado a impartir cursos, diplomados, talleres, también tiene conferencias, cursos en posgrados y bueno, ¿qué más que él para que nos pueda hablar un poquito de todo aquello a lo que él se ha dedicado? Vamos a darle la bienvenida el día de hoy al doctor Jaime. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Primero que nada, un agradecimiento por la invitación. Muy agradecido con AFODEMI, con todo el sistema que tienen implementado, la manera de desarrollar los diplomados y cursos. Muy agradecido por la invitación a todos las personas que nos estén escuchando o viendo, y pues bueno, interesado, emocionado a ver qué podemos platicar, a ver qué sale de esta pequeña charla y poderles compartir un poquito de lo que ha sido mi trayectoria, de lo que han sido mi recorrido en este camino, ¿no? No, pues muchísimas gracias a usted, doctor, que el día de hoy esté aquí con nosotros, aunque sea a distancia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor tanto para mí como para AFODEMI tenerlo aquí. Ya es parte de esta comunidad increíble. Una de las preguntas que nosotros queremos saber y que también a mí me interesa saber de usted es cómo pasó usted de la licenciatura en químico farmacobiólogo, que usted fue o es egresado de la Autónoma de San Luis Potosí, si no me equivoco, ¿sí? Efectivamente. Entonces, ¿cómo fue usted esta trayectoria en el trance de ser adolescente a la etapa de la universidad? Y de ahí, ¿cómo fue que dio ese giro a las ciencias forenses? Porque, pues, como sabemos, es un ámbito complicado, no es un ámbito común, apenas se está volviendo muy sonado y hace mucho ruido, pero ¿cómo fue que usted decidió pertenecer a este ámbito? Claro que sí. Mira, no hubo un momento que no recuerde haber sido químico. Me enorgullece y me da mucho gusto haber logrado ser químico farmacobiólogo. Siempre me interesó el trabajo de un laboratorio, el trabajo de una persona que se encuentra haciendo experimentos en un laboratorio, trabajando con una bata blanca, descubriendo mil cosas, aprendiendo, ¿sí? Siempre fui muy curioso, siempre fui muy interesado por mi entorno, por mi alrededor. Creo que es algo que puedo mencionar bastante bien. Y desde hace bastantes años, recuerdo por ahí mi educación secundaria, quizás incluso ya me interesaba, y según yo, me veía en un laboratorio a la par de los grandes premios Nobel, ¿no? del mundo. Entonces, o sea, siempre está siempre está esa pequeña, vamos a llamarla pequeña ilusión, ¿no? De poder llegar a sobresalir en lo que haces y en lo que te gusta hacer. Entonces sí, desde muy joven, mi interés por esta área, por las áreas químico-biológicas, el área de la ciencia. Acabo de ver hoy precisamente un premio, una conferencia magistral de un premio Nobel de Física. Me gusta aprender de cosas nuevas, me gusta platicar y charlar acerca de cosas nuevas, interesantes, y creo que siempre me fueron encauzando hacia el lugar en el que me encuentro, hacia las áreas a las que me he enfocado para dar clase, por ejemplo. Y entonces, pues yo soy de una pequeña ciudad del estado más grande de la República, de Chihuahua. Soy de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, y pues es una ciudad pequeña, la verdad, a las faldas de la sierra, al inicio de la Sierra Madre Occidental,
por ahí está esa pequeña ciudad, y pues bueno, no había muchas oportunidades por ahí para estudiar, tenía que emigrar forzosamente, ya sea a la capital, a Chihuahua, a alguna ciudad grande, y debo mencionarlo que siempre, nunca me han gustado tanto las ciudades grandes, siempre, quizás por esa misma razón de que soy de una ciudad pequeña. Entonces desde la educación, en formación durante la licenciatura, mis opciones de salir, pues hasta eso mis padres con ciertos esfuerzos me dieron la oportunidad de elegir, ¿no? A dónde quieres irte a estudiar, abiertamente, lo que tú desees, pues vamos a hacer el esfuerzo. Y pues encontré sin dar muchos rodeos un espacio en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue mi casa de estudios durante más de 10 años aproximadamente, porque ahí fue donde realicé mis estudios de licenciatura en la carrera de químico farmacobiólogo, y posteriormente me formé en las filas del también posgrado en ciencias farmacobiológicas de la misma Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, ya de ahí, durante mi formación en la carrera, en la licenciatura, pues fui aprendiendo desde las cuestiones básicas de químicas, biológicas, hasta las cuestiones un poco más aplicadas a la clínica, a la farmacéutica, a la farmacología, y también en su momento a las áreas de la patología, a las áreas forenses. Tuve muy buenos docentes que supieron formarme y sembrar también esa pequeña semilla de ir más lejos, de aprender más, de seguir buscando, de seguir investigando, de seguirte preparando, y gracias a uno de ellos sigo también por esta área. Posteriormente, en mi formación, mi servicio social de la licenciatura lo realicé en un hospital, en el Hospital Ignacio Morones Prieto, en el servicio de patología. Y ahí fueron mis primeros contactos, puedo mencionarlo, con la tanatología, las ciencias forenses, un poquito esta parte. En este lugar se formaban los médicos con especialidad de patología, y aprendí mucho de ellos, desde las técnicas básicas para poder analizar una pequeña biopsia, un pequeño fragmento de una persona, hasta en su momento entré a mis primeras necrocirugías, lo cual fue también de bastante significancia, y dejó pues obviamente un interés, ¿no? Obviamente, como lo habíamos mencionado por aquí ya en más de una ocasión, las ciencias forenses, la tanatología, quizás no son las ciencias más llamativas para muchas personas. Para algunas puede representar cierto shock psicológico, ¿no? El trabajar con la muerte o tenerla tan de cerca. Y incluso no puedo negarlo, en sus primeras ocasiones también fue impactante para mí, pero bueno, seguimos formándonos y creciendo en esa área. Y es más o menos un poquito ahí mis antecedentes o mis inicios. Claro, ¿no? Y sabe, algo muy impactante para la sociedad es esa parte, ¿no? Cuando tú tienes relación con un cuerpo, con un cadáver, cuando escuchan la palabra forense, ¿no? La tanatología, la tanatopraxia, todo ello hace mucho ruido también por el morbo que hay a la sociedad, ¿no? Todavía les integra sobre todo la duda de saber. ¿Usted qué sintió por primera vez cuando vio un cadáver? ¿Qué fue emocionalmente y profesionalmente? ¿Cómo se sintió usted cuando tuvo ese contacto que vio por primera vez un cuerpo? Sí, fíjate que yo no había tenido por ahí gran experiencia con un cadáver. Afortunadamente, hasta antes de los 15, 16 años, quizás por ahí 1 o 2 familiares incluso habían fallecido. No había tenido tanto ese contacto, vamos a llamarlo así, como quizás otras personas que incluso a corta edad ya han tenido un contacto más cercano, ¿no? Pero hasta que llegué precisamente a este servicio de patología que te platico, en donde hice mi servicio social y en donde aprendí bastantes cosas, fueron días caóticos, de mucho trabajo, de muchas materias, de muchos trabajos pendientes, etcétera, etcétera. Lo recuerdo muy bien, y recuerdo muy bien las primeras veces que había, porque este departamento de patología estaba contiguo al área de, vamos a llamarlo así, a la pequeña morgue que tiene el hospital, de donde colocan los cadáveres hasta que
cumplen el proceso de ser entregados a sus familiares. Entonces recuerdo muy bien que prácticamente se comunicaban las áreas y en más de una ocasión pues veías las bolsas, veías el cuerpo un poco a lo lejos, pero no había tenido un contacto más cercano, puesto que no siempre se realiza una necrocirugía en nuestro país, ¿sí? No siempre se autoriza, incluso a veces los mismos familiares impiden un poquito el estudio, un poquito más allá, siendo que incluso el hospital en el que me encontraba era un hospital escuela y en el que se buscaba que precisamente estos médicos se fueran formando, fueran aprendiendo de los propios casos que se encontraban ahí. Desafortunadamente, pues bueno, ahí no siempre hay una buena comunicación, a lo mejor con familiares, para que donen en ciertas ocasiones casos que podrían ser interesantes incluso, ¿no? Entonces te digo, veía un tanto a lo lejos por ahí los cadáveres, las bolsas, las planchas metálicas, incluso por ahí podrías ver cierta porción del cadáver, ¿no? Una pierna, un brazo que sobresalía de la bolsa, nada más. Recuerdo muy bien que mi primer necrocirugía me avisaron un día en la tarde, porque la necrocirugía iba a ser incluso de noche, todavía para aumentar el morbo, el dramatismo de la situación. Sí, iba a ser de noche porque pues tú sabes que los hospitales generalmente no duermen, no tienen horarios, no tienen ciclos diurnos o nocturnos. Básicamente se pierde la noción del tiempo en un hospital. Y entonces me acuerdo que yo terminé mis labores en el turno vespertino, más o menos, terminé de hacer lo que me correspondía y me avisan: oye, va a haber una necrocirugía, nos acaban de donar un cuerpo para docencia, para la academia, para estudiar, para prepararlo, para que los mismos residentes de ahí tengan una preparación. E incluso a mí me iba a corresponder, como parte de mi servicio, realizar cada corte anatómico de cada porción, de cada órgano. Es decir, pesábamos el cerebro, ¿sí? Por decir, pesábamos los riñones, pulmones, corazón, órganos, etcétera, etcétera. Y de cada segmento los médicos me iban a otorgar bloques. Ellos realizaban un corte primero del órgano o de la porción anatómica. Se someten a un tratamiento, se les extrae el agua, se embeben en parafina y básicamente, así para hacer un ejemplo muy burdo, se deja un bloque de parafina, así como si fuera un pedazo de vela, pero trae embebido partes del tejido de esas personas, ¿sí? Y como si fuera un cortador de jamón, lo llevas a un cortador que hace pequeñas láminas de ese bloque de parafina, de ese bloque de cera, y eso lo llevas al microscopio y analizan los médicos, ese es su trabajo precisamente, analizar cómo se encuentran a nivel celular esos tejidos, ¿no? Si hay alguna malformación, si hay algo que revisar. Y a mí me correspondía, como parte técnica, realizar todos esos cortes. Entonces me iban a incluir, me iban a mostrar cómo se realizaba todo el proceso de la necrocirugía, y fue mi primer contacto, ¿no? Pues te voy a decir que la verdad fue bastante impactante. No lo olvido, fue una señora de avanzada edad, ¿sí? Recuerdo muy bien cuando inicia todo el procedimiento, los cortes que realizaban. Incluso recuerdo al par de médicos. Un saludo por allá a Víctor, que es el que todavía recuerdo. Por ahí se fue, creo que a Yucatán, quién sabe si aún tiene un rato que no nos comunicamos, pero recuerdo este médico que obviamente terminó su especialidad de patología y demás. Creo que se fue por allá para la península de Yucatán, y recuerdo que entre ellos comentaban que había sido impactante, que estaba siendo muy impactante, y que cuánto iba a aguantar si en algún momento ese impacto me iba a conmocionar tanto. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí te puedo mencionar que fue bastante impactante. Por algún momento podría decirte que hasta llegué a marearme entre el olor a químicos, entre los olores que desprende el cuerpo al ser abierto. Obviamente lo impactante de ver
yo lo pensaba en ese momento, un cadáver, los restos de una persona que hace unos minutos, unas horas probablemente seguía con vida. Y eso para mí fue como que la parte más impactante. Siempre había visto, no había tenido problemas con ver, por ejemplo, animales que en su momento pudieron haber sido utilizados para consumirse. No había tenido problemas para verlos abiertos, para el proceso que se tiene que realizar para poder ser consumidos, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero sí noté mucho ese pensamiento, sí noté mucho ese giro cuando vi a este primer cadáver, que recordaba, o yo pensaba, reflexionaba que en un tiempo atrás pues era una persona que estaba con vida, ¿no? Ese pensamiento venía mucho a mi cabeza. Pero más o menos por ahí esa fue mi primera experiencia, ahí un poquito detallada y un poquito resumida. Después de eso siguieron un par de necrocirugías más en ese sitio, todas que en un ambiente muy académico, muy de docencia, muy enfocado al área que te comento, al área de patología médica. Y después de ahí, que de hecho ya fue en mis últimos semestres de la carrera, ya fue cuando llevé algunas materias más especializadas del área de forense, medicina legal, medicina forense, algunos tintes del área criminalista también, y fue cuando tuve maestros que, insisto, te sembraban esa pequeña idea de seguirte preparando, ¿no? De alguna manera. Entonces de ahí, ya en esas últimas prácticas de lo que fue la licenciatura, brinqué a algunas prácticas también en lo que es el servicio de CEMEFO aquí en San Luis Potosí. Fueron pocas mis prácticas, ahí realmente fueron algún tiempo. Como sabes, la infraestructura y el servicio que tenemos muchas veces en esta área en México, pues a veces no es el correcto, no es el deseado, no es el deseado. Son los recursos de infraestructura que se llegan a tener. Te puedo mencionar que en lugares que llegué a visitar ni siquiera funcionaban los refrigeradores, entonces te imaginarás el aroma, el olor que se llegaban a desprender en ciertos sitios, en ciertos laboratorios de embalsamamiento o en este caso de medicina forense. Entonces, pues bueno, esos han sido más o menos algunos de mis trayectos, ahí mezcladas algunas historias, pero eso es lo que me llevó después a participar también en la docencia. He sido titular de un par de cursos de medicina legal en una maestría en una universidad privada aquí en San Luis Potosí. He dado algunas conferencias en el área, incluso ahora este diplomado de tanatopraxia. Obviamente me seguí formando y por el área de tanatopraxia debo de mencionar que es un área, debemos mencionarlo, y ya entrando en materia, bastante descuidada. Incluso las fuentes de información formal, críticas, son escasas. Entonces mucho de esta labor ha sido en mi parte de ir en una transmisión directa, ya que se transmite de una manera muy empírica, la labor muy generacional. Entonces ha sido una labor de entrevistas, de comunicarme con estas personas, de estar presentes en ciertos servicios de embalsamamiento y poder llegar con ese enfoque a lo mejor un poquito biólogo crítico desde el punto de vista químico-biológico a brindarles un curso que se apegue más o menos a las necesidades de estos tanatopactores, ¿no? Claro, y sobre todo, ahorita con lo que usted está diciendo, es increíble cómo usted no desistió, ¿no? Sabemos que el olor a cadáver es increíble. La primera vez que se tiene contacto directamente con un cadáver impacta mucho. O sea, tomas una decisión, es de o sigo con esto es lo mío, o me busco otra área. Porque pues igual si ya estás haciendo servicio, ni modo que dejemos la carrera, ¿verdad? Pues no. Pero afortunadamente hay otras áreas en todas las carreras en las cuales uno se puede enfocar. Entonces esta parte es muy importante de no haber desistido y de que con mal olor, las condiciones, porque lo acaba de mencionar, o sea, fue en la noche, ¿no? Y todos obviamente abrir un cadáver, hacer una necrocirugía en la noche,
pues ya sabe, las creencias también del mexicano, ¿no? Que pueda pasar, que... No sé si usted alguna vez tuvo una situación paranormal, pero creo que a algunos les ha pasado. Yo tuve maestros, tuve amigos que decían, no, sí, el ambiente se siente pesado en la noche, las energías. Entonces, todas estas cositas sí te hacen dudar de, ay, me gustan las ciencias forenses, me gusta tener esa relación. Mira, lo que dices es súper importante. Voy a retomar un punto que mencionaste que me parece muy importante y que a final de cuentas tampoco tendría nada de malo si en su momento yo al entrar a ese laboratorio de medicina forense, legal en este caso, si no me hubiera agradado o no me hubiera agradado el ambiente, la práctica, el trabajo que se realizaba, ¿no? Precisamente de eso se trata, el prepararnos, el formarnos. A final de cuentas, yo estaba dentro de una formación y perfectamente ese tipo de actividades son las que al final del día, al final de esa carrera, de ese periodo de tiempo, te van a dar la formación que necesitas. Y no tanto por los conocimientos que bien o mal muchos profesionistas llegamos o podemos traer, sino es realmente esto es lo que quiero en mi labor diaria, en mi trabajo diario, y son preguntas totalmente válidas, ¿sí? Completamente válidas, ¿sí? Pero como tú lo mencionas, pues bueno, no me pareció un ambiente con el cual no pudiera lidiar, ¿sí? Al final de cuentas te vas acostumbrando a cualquier ambiente laboral, a cualquier condición de trabajo, y dijéramos por ahí, aparte pues éramos recién egresados, buscábamos un mejor porvenir y se nos fue dando de alguna manera el camino, ¿no? Son cuestiones no fáciles, yo lo llamaría así, pero nada lo es tampoco. No es fácil estar en un laboratorio de embalsamamiento, en un laboratorio de medicina forense, no, pero tampoco lo es fácil cursar una licenciatura, un posgrado, etcétera, etcétera. Todo tiene su grado de complejidad y es cuestión de tal vez adaptarte a las condiciones en las que te va tocando o las condiciones que se te van presentando, ¿no? Todo es, o considero que como seres humanos tenemos una condición de adaptabilidad bastante amplia que incluso a veces nos falta explotar, ¿no? Si realmente lo quieres hacer, si realmente es lo que te interesa, asume las consecuencias, asume lo que conlleva el prepararte para una área como esta, asume las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas del país, que ese es otro aspecto súper importante, ¿sí? Quienes trabajan un poquito en el área o trabajamos un poquito en el área, sabemos y entendemos las condiciones en las que se encuentra el país, en las que se encuentra nuestro entorno y nuestro día a día, y pues bueno, lo terminamos asumiendo, ¿no? Terminamos sobrellevándolo, terminamos sobreponiéndonos, sobrellevándolo, adaptándonos nuevamente. Claro, y sobre todo, independientemente del amor que le tengas, el cariño a tu profesión, a lo que te dedicas día a día, creo que es esa responsabilidad, ¿no? Que tú tomas ese compromiso ante la sociedad, ante aquella persona o ese cadáver cuerpo que tú trabajas y laboras con él. Lo veníamos manejando en otro episodio y platicando aquí cuál es el fin de las ciencias forenses, ¿no? Pues ayudar al área de identificación humana sobre todo. Como lo acaba de mencionar usted, doctor, la situación del país está muy complicada. Cada vez son más números de personas desaparecidas, de personas en situaciones que llegan a CEMEFO, que llegan a una funeraria, que llegan a un lugar, a fiscalía, que llegan con condiciones que te quedas asombrado de verlos, ¿no? Dices, ¿qué le pasó? ¿Por qué le hicieron esto? Entonces, esa parte, esa labor de lo que acaba de mencionar es muy importante. Aquí viene la pregunta, ¿en qué momento usted se empapó de la tanatopraxia y del embalsamamiento? Ayer que platicábamos usted y yo mencionaba que era un arte realizar esta actividad. Era muy importante también. Algo de lo que yo escuché de ustedes, que cuando nosotros estudiamos o estamos en una situación de que estamos haciendo las prácticas del servicio social, también aprendemos y nos vamos dando cuenta de las cosas que están mal, ¿no? Del material que falta, tanto al área que está usted, como a Fiscalía, como a CEMEFO, como directamente a todo el personal que se dedica a realizar esto, que carecemos de
pues sí, de insumos para poder realizar las actividades. La capacidad está ahí, el potencial está ahí, pero a veces son estas cuestiones las que no nos dejan poder avanzar y dar un poquito más de lo que nosotros podemos hacer. Totalmente de acuerdo. Estaba aquí puntualizando más o menos cómo abordarlo, y antes de que se me pase, no te respondí otra parte. No soy una persona supersticiosa ni que se deje guiar mucho por la voz popular, vamos a llamarlo así. Siempre se ha sabido, siempre se ha escuchado que los hospitales tienden a ser sitios que están cargados de distintos tipos de energías, y que por las actividades que aquí suceden y que se realizan, se presta para que siempre se aparece un niño, una niña, etcétera, 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 ¿no? Siempre lo hemos sabido. Parte de mi trabajo siempre ha sido responsabilizarme y tratar de encontrar una explicación de las cosas. Creo que eso es un punto súper importante de mi formación. Si lo puedo llegar a mencionar así. De mi formación de tipo científica o apegada a la metodología científica, entonces siempre trato de darle algún tipo de explicación. De hecho, podemos mencionar que en los panteones, por ejemplo, es algo que les menciono mucho a mis alumnos, ¿será normal o común que se lleguen a ver espectros blancos? Pues sí, tiende a ser normal. Y tiende a tener cierta normalidad, porque a final de cuentas somos componentes de calcio, ¿sí? Y ese calcio, una vez que hay una reducción esquelética de los cadáveres, pues puede generar ciertos vapores de calcio que emanen de la tierra y que se puedan llegar a ver en ciertas condiciones lumínicas y del espectro visible, como si se asociaran con algún tipo de espectro blanco. Esa es una explicación completamente lógica y aceptada por muchas en el área, ¿sí? Entonces, siempre he buscado de darle algún tipo de explicación. Cuando, no te voy a decir, cuando estuve en el laboratorio de patología de noche o en un CEMEFO de noche, no llegué a escuchar ruidos, se escuchaban, pero siempre trato de darle alguna explicación, ¿no? El crujir de alguna puerta, el crujir de algún mobiliario. Creo que fuera de ahí no he llegado a tener ninguna experiencia, y la verdad es que lo agradezco, y a la vez creo que si me llegara a suceder, buscaría alguna otra explicación más lógica. A final de cuentas, la mente humana es una caja negra, ¿sí? Bien difícil de comprender. Y pues bueno, sigo siendo escéptico hasta que al menos mi experiencia le diga de lo realidad contrario. me llega a mencionar lo contrario. Sí, me diga lo pues contrario. pasa como cuando ¿Sí? estás en CEMEFO, cuando estás en las prácticas, que sientes que el cuerpo se mueve, pero realmente es el rigor mortis, es que los Y es completamente normal. Sí, la tensión está ahí, ¿no? El cuerpo dice, ya se está moviendo el cuerpo, o ya. No, pues el cuerpo tiene reacciones después de morir. Y me acuerdo yo la primera vez que en algún momento igual tuve contacto con un cadáver, pues la impresión, ¿no? De, pues saber que estás ahí, que te exponen, que sí, es una labor que el médico legista y las personas que están ahí, pues es de mucho respeto, ¿no? Mucho compromiso, pero ya después cuando estás solo en la noche, tu imaginación, porque realmente es la imaginación de uno, ¿no? También como tenga la conciencia, obviamente usted químicamente hablando y con sus experiencias, pues dice, no es un alma, no es una niña, es una reacción normal. Pero para muchos que iniciamos y empezamos, luego viene, sí, claro, y a mí luego nos preguntan, oye, ¿no has visto cosas paranormales? Y tú, pues no. Sí pasa que el cuerpo obviamente se levanta. En una ocasión vi cuando se le levantó la mano a un cadáver, era una mujer como de 33 años, y se levanta la mano, ¿no? Y yo me dolía hasta el corazón de haberla vista, y el doctor me agarra por atrás y me dice, tranquila, Leo, tranquila, es normal.
es normal, son también espasmos cadavéricos. ¿Qué no te acuerdas de los procesos? Y yo, sí me acuerdo, pero no es lo mismo leerlo. Pero verlo, que exactamente. Verlo. Sí. Claro. Tienes totalmente un punto muy cierto. No es lo mismo estudiarlo en texto, leerlo, verlo incluso en un video, que aquí ya te suceda en persona, vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces, sí, te doy completamente razón, y son fenómenos que tienen nombre y apellido, espasmos cadavéricos, rigor mortis, signo de Lázaro. Hay otro precisamente en donde incluso las manos se pueden elevar como si estas personas asemejaran rezar, etcétera, formando una especie de mueca o de acción, de como si estuvieran rezando. Entonces, obviamente eso ha tenido desde muchísimo tiempo atrás una asociación a lo paranormal, a lo místico, al mismo tabú que representa la muerte, ¿no? Y que representa su estudio. Siempre van a ir de la mano todas estas cuestiones. Lo importante es que en medida de lo posible tengamos las herramientas y la responsabilidad que ahorita también mencionamos, de seguirnos preparando, de seguirnos instruyendo en el área en la que mejor nos plazca, nos parezca o nos interese, seguirnos preparando para poder brindar un mejor servicio. ¿En cuál? En el servicio que sea. En mi caso, como docencia, tratando de brindarles las herramientas académicas o teóricas, en este caso un poquito, quizás en su momento también lleguemos a ver algo práctico, para que puedan brindar un mejor servicio a todas estas personas, que, retomando también un punto importantísimo que mencionaste, no dejan de ser artistas, tal y como lo mencionaste o lo mencionamos en algún momento. Los considero prácticamente unos artistas por su capacidad de brindarles un momento menos amargo a los familiares, ¿no? El llegar a apreciar o ver a su familiar, a su ser querido, con el mejor aspecto posible. Y yo les mencionaba, el día en que ustedes reciban la mejor de las críticas, pues va a ser bastante difícil, porque tengan en cuenta el momento de desasosiego y de desesperanza, de crítico que están pasando estas personas, ¿no? Pero el mejor agradecimiento que en su momento les van a llegar a mencionar es que estas personas parecieran estar dormidas, parecieran que están pasando, se ven alegres, se ven tranquilas, y pareciera que están en un momento relajado, dormidas. Y eso, les digo, probablemente va a ser el mejor de los agradecimientos que van a llegar a recibir. Pero para que esto suceda, ustedes deben de tener la mejor instrucción posible, tener el mejor aprendizaje y la mejor preparación teórica, práctica, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos, con los que ya he tenido la experiencia de tener el diplomado, teníamos el caso interesante de que, por ejemplo, tenían ya la cuestión práctica totalmente desarrollada. Probablemente me podían haber dado clases ellos a mí, cuestiones prácticas, pero cuestiones teóricas importantísimas, como de bioseguridad, como el trabajar de manera consciente y metodológica con sustancias químicas que tienen un peligro para quien las manipula. Eso también es algo súper importante, el que puedan estos artistas tener la mejor instrucción para que realicen su labor sin que los llegue a afectar a ellos, sin que altere su estado de salud. Platicaba por ahí con una alumna que por generación habían tenido un servicio funerario, y nos platicaba en clases, es que él espero no estarme equivocando, que su esposo era, el dueño del servicio funerario, y que por ahí desde su abuelo habían tenido este negocio, este emprendimiento, ¿no? Y que por ahí su abuelo había fallecido en condiciones, al parecer, como de cáncer o algo parecido, su padre también, y al parecer su esposo en este caso también ya estaba teniendo problemáticas. Y me decían, es que prácticamente utilizábamos en su momento las sustancias químicas sin el menor equipo de seguridad,
¿sí? Sin el menor equipo de protección personal. Ya dejen ustedes el servicio, que sí, de acuerdo, tiene que ser excelente, tiene que ser muy bueno y darle todas las atenciones para brindar el mejor de los servicios. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso si estas personas no pueden cuidar su integridad como trabajadores, ¿no? Y eso es algo que siento que ha estado muy descuidado también en el área, que se tiene que seguir revisando y gracias a cursos, a experiencias académicas como estas, que seguramente les brinden esas herramientas para seguirse desarrollando en el área. Sí, claro. Lamentablemente, dedicarse al servicio funerario incluye muchísimo, aparte del compromiso, aparte del servicio que tú haces hacia la población, pues implica mucha responsabilidad para ti. ¿De qué te va a servir entregar preparado bien un cadáver si estás exponiendo también tu salud, tu vida, ¿no? Y esa parte es cierta, como lo platicaba yo en algún momento con alguna otra persona, que esa parte nos hemos olvidado de nosotros mismos, de cómo cuidarnos, cómo hacer conciencia, porque lo hacemos, ¿por qué? Porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro oficio. Pero atrás de ese oficio debe haber una preparación, ¿no? Debe haber las bases generales como todo para poderlo desempeñar correctamente. Y eso es lo que siento que también a esta área, pues es que antes era como la medicina legal. La persona que tenía los pantalones bien puestos era la persona que abría el cadáver, ¿no? Y no había una base científica, simplemente los abrían por abrirlos y destazaban. Se escucha feo, pero los cuerpos sin una estructura, sin cómo hacer una incisión, cómo hacer un corte. Ahora ya, como la ciencia ha evolucionado, pues ya se pueden mejorar las técnicas y ya literalmente es para un fin científico, para llegar a una conclusión. Creo que esta parte de las funerarias, y es que ahora tocando el tema de la tanatopraxia y el embalsamamiento, pues ya siento que son ciencias nuevas. Ya mucha gente, de hecho, incluso no las conoce aún. No saben qué es una y qué es otra, solamente saben qué es el servicio funerario y qué es preparar el cuerpo, ¿no? Para poderlo velar 2-3 días, lo que ellos estén acostumbrados, pero realmente ni siquiera saben la diferencia. No sé si usted nos pudiera dar esa diferencia en tanatopraxia y embalsamamiento para que las personas que nos estén escuchando también sepan de estas ciencias, también sepan que hay algo más allá de solo preparar un cuerpo. Pues bueno, es que es un mundo realmente muy amplio. Todo parte de la misma tanatología, ¿sí? Que si nos vamos hacia las raíces etimológicas, logos, ciencia, tratado, ¿sí? Y thanatos, muerte, tratado o estudio de la muerte de alguna manera. Pero ese concepto ya ha quedado muy amplio, ¿sí? ¿Cuántos hemos visto que, por ejemplo, ya tenemos personal del área de psicología muy enfocado a recuperar, si es que puedo mencionarlo así, a sobrellevar un mejor duelo a las personas o familiares cercanos, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha ido ampliándose tanto estas ciencias, ¿no? No se diga el área de medicina legal, medicina forense, que en su momento podemos hablar un poquito incluso de historia, ¿no? ¿Quién no recuerda las famosísimas momias de Egipto, las famosas momias de aquí de Guanajuato, ¿sí? ¿Cómo nacen realmente todas estas ciencias? Nace como una necesidad, como un acercamiento y una especie de esfuerzo por tratar de conservar el cuerpo, ¿no? Si nos remontamos un poquito allá a los egipcios, el caso aquí de las momias de Guanajuato, pues bueno, es otro aspecto que tiene que ver mucho con el ecosistema y el sitio, el lugar, ¿sí? Es un fenómeno que incluso puede darse en cualquier cadáver, que eso, pues bueno, tendríamos que invitarlos al curso, ¿verdad? Al diplomado para que se inscriban y que puedan conocer un poco más. Pero la tanatopraxia, insisto, nace nuevamente de toda esta tanatología y son las praxias, nos vamos nuevamente a las raíces, la praxis, la práctica sobre la muerte, sobre el cadáver, ¿no?
¿Y para qué yo voy a necesitar tener una práctica o algún tipo de procedimiento sobre el cadáver? Pues para poderlo conservar. ¿Cuánto tiempo? Pues dependiendo sean las necesidades del familiar o de la persona cercana. Porque bien pudiéramos hablar de una persona que se quiere solamente velar un día, pero recordemos que luego hay personas que tienen familiares fuera del país y quieren velarse por más días, o incluso un cadáver que tenga que salir del país. Hay diferentes fines, ¿sí? El embalsamamiento en sí, pues bueno, son palabras que van muy completamente de la mano. Vamos a llamarlo que la tanatopraxia abarca el embalsamamiento e incluso las prácticas cosméticas, estéticas que se pueden llegar a hacer en el cadáver para darle una mejor presentación, ¿no? El embalsamamiento, vamos ya a la técnica en sí. Hay muchísimas técnicas de embalsamamiento. Dentro ahorita de lo que les puedo mencionar, de manera muy general, consisten en extraer la mayoría de los líquidos biológicos que se generan en un cadáver y sustituirlos por algún químico que pueda preservar los tejidos, que pueda preservar el cadáver, darle un mejor aspecto, evitar olores, evitar pigmentaciones en el cadáver que pudieran darle un aspecto más desagradable o no atractivo a la vista, y que entonces, insisto, tengan un mejor aspecto para que puedan sus familiares velarlo de la mejor manera, despedirse con una mejor imagen de él, ¿no? Es más o menos por ahí una respuesta que puedo darte. Claro, sí. Al final del día es para ofrecer un mejor servicio, porque pues Semefo te lo entrega así, ¿no? Te hace la necro y ya posteriormente pues ya el servicio funerario es el que se debe de encargar de llevarse el cuerpo y pues de hacer toda esta ciencia, este arte, esta magia, pues para que, yo siempre he dicho que los funerales ya no son para las personas que se van, son para las personas que se quedan, porque al final del día son las que pasan este duelo, ¿no? Se llevan su última imagen de este ser querido, ¿no? Que no sabemos en qué condiciones llegó a ellos, después de cuántos días. Entonces, al final del día es muy importante que nosotros podamos reconocer a estas ciencias de suma importancia para la actualidad y que podemos darle pues, un mejor enfoque. Y lo que usted menciona, que es muy importante, no nada más irnos como el borras y hacer nuestro trabajo porque es nuestro trabajo, pero sin tener una base. Lo que usted mencionaba es muy importante el equipo, revisar que todo esté muy bien, esa base científica, porque bien lo mencionaba, la mayoría que se inscribe a un curso, a un diplomado, a un taller, a lo que sea, a estos temas, pues ya saben, porque lo hacen, porque lo practican, pero estas partes fundamentales las desconocen. Exactamente. Creo que han salido muy buenas frases aquí. Retomo lo que mencionaste de, final de cuentas, el funeral, el ritual es para los que se quedan, y tienes mucha razón. Pero al final del día, la labor de ese tanatopractor, de ese embalsamador, de ese encargado técnico del servicio funerario, pues va a ser brindar el mejor de los servicios, ¿no? Brindar lo mejor de su tiempo, su labor más estética, más fina o más preparada posible, para que ese trago amargo de los familiares sea lo menos amargo posible. Claro. A final de cuentas. Sí. Actualmente, ¿usted cómo se siente poder compartir estos conocimientos a sus alumnos? Quiero pensar que en algún momento se ha topado con alumnos que usted les ha dado clases y que son profesionales ya, incluso profesionales que se siguieron preparando. ¿Usted cómo se siente como docente? Porque muchos no les gusta la docencia porque no sabemos cómo transmitir el conocimiento. Tenemos ahí ese conocimiento tan bueno, ese potencial, pero es muy complicado poderlo transmitir. La pedagogía no a cualquiera se nos da. Entonces, actualmente, ¿cómo se siente usted el poder transmitirle todos estos conocimientos a estas personas, a estos alumnos? Mira, siempre creo que es una pregunta que tiene también muchas vertientes y podemos platicarla desde muchos ángulos, y es muy interesante.
tenemos una oportunidad bien grande y creo que lo estamos viviendo específicamente en esta charla, ¿no? Tú estás a muchos kilómetros de aquí y yo estoy a muchos kilómetros de allá, y entonces a final de cuentas podemos tener esta charla o esta plática que creo que ha resultado bastante enriquecedora. Y me parece que esa oportunidad que nos brinda ahorita la tecnología es bien interesante. No creas que tampoco se me da mucho la pedagogía, trato de explicar y trato de seguirme preparando también en esa área, aunque pues bueno, no soy pedagogo, no tengo una licenciatura en educación, ¿sí? Netamente mi formación ha sido biológico-científica, químico-biológica, pero he tratado de tomar lo mejor de quienes en su momento consideré los mejores profesores que me pudieron haber dado su tiempo o su conocimiento, y traté de adaptarlo a mi actualidad, a mis condiciones, al tipo de ciencia o al tipo de área, de temas a los que me dedico, y he tratado de ir aplicando eso ahora a mi conocimiento, a mi formación, tratándolo de adaptar también a esta nueva modalidad de las clases en línea, y seguirme tratando de preparar, lo mismo que mencionábamos, tanto para actor, ahora lo menciono pues para el docente, ¿no? Tratar de seguir buscando técnicas de cómo mejorar esa transmisión que acabas de mencionar de manera muy acertada, cómo tratar o poder transmitir un poquito mejor ese mensaje, ese conocimiento, que si bien sea mucho o poco el conocimiento, el transmitirlo, la manera de transmisión que sea efectiva. Y eso, sigo buscando técnicas, sigo buscando herramientas, sigo buscando la manera le busco por un lado, trato de hacer las cosas diferente, trato de platicarlo lo más ameno posible, que sea una charla, que sea una plática que probablemente tuvieras con alguien en confianza, y eso de alguna manera creo que me ha funcionado, al menos en lo personal, o en las clases, en los cursos que llego a dar. Creo que eso es lo que me ha tratado de servir un poco. Espero seguirme preparando y seguir dando una mejor versión de lo que podrían ser mis clases, pero pues bueno, esperemos que suceda así. Sí, claro. ¿Qué tan importante cree usted que sea la aplicación y el uso de sustancias cuando se prepara un cuerpo? No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero ¿qué tan importante es y a qué tiempo de que una persona es sepultada ya empieza la descomposición? ¿Qué tanto? La verdad es una duda que a mí me intriga, porque pues no estoy tan relacionada al ámbito de la tanatopraxia, el embalsamamiento, los servicios funerarios. Yo siempre he dicho que la gente el tema de la muerte lo deja al último. Está bien que no vivamos con mañana me voy a morir o cuando yo me muera, no, pero no tenemos esa conciencia de contratar o de saber qué es un servicio funerario, cuánto cuesta un servicio funerario, ¿no? Si es el mejor servicio para nosotros, para mi papá, para mi mamá, mi primo. Entonces, esa parte para mí es muy importante, el saber, me intriga mucho saber a qué tiempo de que preparan un cuerpo de una buena aplicación de químicos empieza la descomposición. Ok, esa pregunta es interesante, pero como todo, tiene muchas respuestas. Porque aquí hay algo que siempre les digo a mis alumnos. Cuando una persona pierde la vida, los restos o el cuerpo comienzan una carrera contrarreloj. Y en medida que avance el tiempo, la descomposición de los tejidos y de lo que en su momento era una persona con vida, pues va a ir avanzando. ¿Sí? A mayor tiempo, mayor descomposición. Aquí todo va a ir en función también de la burocracia, de cuánto tiempo se van a tardar en entregar estos restos hacia las personas cercanas y en su momento al servicio funerario, ¿sí? Entonces va a ir en función de esa parte. ¿Cuánto es el tiempo óptimo? Pues entre menor sea, mejor, vamos a llamarlo así. Pero también va a ir en función de qué es lo que se desea, ¿sí?
Si alguien llega a un servicio funerario y les dice, ¿sabes qué? Pues es que yo lo quiero velar 3 días porque van a venir familiares de Estados Unidos y necesito esperar a que lleguen, y tengo otro familiar de fuera del país y necesito esperar a que lleguen, entonces el servicio funerario quiero que se postergue por más de 2 o 3 días. Incluso algo que mencionábamos, o que menciono mucho con el tanatopractor, es que entre más tiempo, en función del tiempo, quizás el trabajo estético tienda a ser menor, ¿sí? Le vamos a dar prioridad a la conservación y por lo tanto lo vamos a someter a los tejidos, a líquidos, vamos a llamarlo más agresivos, ¿sí? Con un poder de desinfección más agresivo, pero también más decolorante para los tejidos. Van a darle una tonalidad más acartonada que podemos llegar a ver, si alguien tiene alguna experiencia, podemos llegar a observar mucho en los semefos o en sitios que tienen conservado el cadáver por mucho tiempo mediante químicos como el formaldehído. Entonces va a ir mucho en función de todas estas particularidades, vamos a llamarlo así, en función del tiempo de velación, en función de qué es lo que se desea, en función de cuáles son las condiciones del cadáver, porque no va a ser lo mismo el trabajo de embalsamamiento para los restos de una persona que tuvo una necrocirugía o que se le practicó una necrocirugía, que para una persona que murió por causas naturales y te lo están entregando en 4, 6, 8 horas probablemente, y donde la descomposición va alcanzando apenas niveles muy bajos. Pero si ya es una descomposición en donde el cuerpo ya se encuentra en un estado de colicuativo, en un estado de descomposición avanzado, que es lo que llegamos a mencionar, pues entonces ahí incluso es cuando se llega a sugerirle a los familiares, ¿sabes qué? No abran el féretro, no lo velen a féretro abierto. ¿Por qué? Pues porque ya las condiciones del cadáver ya no son óptimas para llegarlo a presentar. Hay muchas técnicas que mejoran el aspecto estético, el aspecto de los restos, pero aún así en muchas de las ocasiones ni el mejor tanatopractor ni las mejores manos artísticas para conservar ese cadáver y de la manera más estética, pues podrán hacer maravillas o milagros, ¿no? O sea, hay casos que de plano no pueden ser más que conservados un momento o algunas horas más para que sea velado y después que se lleven a su destino final. Pero entonces es en función de todas estas situaciones que tendremos que analizar la cantidad de líquidos que sí, siempre se le inyectan a un cadáver. Generalmente son mezclas entre formaldehído, solventes, alcoholes. Se utilizan muchos polvos, por ejemplo, para desecar o encapsular el agua que pudieran estar secretando los cadáveres. Técnicas estéticas, cosméticas a nivel del rostro, incluso técnicas en la posición de cómo mostrar o cómo acomodar el cadáver. Bueno, en fin, son muchos los temas a tratar para que una persona se forme dentro de estas artes, dentro de esta labor. Y pues bueno, son solamente algunos ejemplos que pudiera mencionarte. No, muchísimas gracias, doctor. Bueno, estamos llegando ya a la recta final de este capítulo, que la verdad ha sido una plática muy amena, muy importante. Tocamos temas que creo que tanto a usted como a mí nos gustan y que a mucha gente que esperemos que llegue hasta sus oídos les pueda transmitir todas estas y aclarar sus dudas también, porque hay gente que le aseguro que tiene dudas sobre este tema y le hace mucho ruido. Me gustaría muchísimo que usted nos pudiera brindar un mensaje para aquellas personas que se están o que piensan dedicarse tanto a la tanatopraxia como al embalsamamiento y a lo que es usted, un farmacobiólogo. ¿Cómo no? Pues mira, el mensaje es que la cuesta siempre es difícil de subir, ¿sí? Nunca hay un camino fácil, un mensaje quizás reconfortante pudiera darlo, ¿verdad? Y tampoco quiero sonar negativo o pesimista, pero siempre hay obstáculos, siempre hay dificultades, nada es sencillo, todo tiene un grado de dificultad, pero si te gusta lo que haces o si te apasiona, si te interesa, vas a buscar las formas o las maneras. Solamente es apegarte al camino, no desviarte en medida de lo posible, y si tienes una meta trazada, seguirla,
¿sí? Día con día se puede ir dando un paso hacia cualquier meta y algún día tarde o temprano se logran. Yo veía prácticamente inalcanzable mi trayecto durante el posgrado, terminé la licenciatura, fueron 4 años y medio, después 2 años de maestría, luego 4 de doctorado, ahí ya fueron 6, y cuando yo estaba a mitad de la maestría decía, bueno, ¿cuándo te iré a terminar el doctorado? Y cuando estaba a mitad del doctorado, ¿y ahora qué voy a hacer cuando termine el doctorado? Entonces, siempre estamos preguntándonos después qué voy a hacer, qué va a pasar, importantísimo, hagan lo que les guste, hagan lo que les apasione. Insisto, a mí siempre me apasionó y me gustó aprender más, conocer más, saber más de cualquier tema, y un día puedo estar leyendo o escuchando un podcast de física y otro día puedo estar escuchando algo de astronomía, los nuevos telescopios. Mi área es el desarrollo de nuevas vacunas, por ejemplo, para enfermedades neurodegenerativas. Me apasionan mucho las neurociencias, es un área que reconozco y en las que me siento de cierta manera cómodo, también como en esta otra área de la medicina forense, de las áreas de la tanatología. Son áreas que me apasionan, que me gustan mucho, me motiva a seguir aprendiendo, seguirme preparando, insisto, y seguir brindando mejores herramientas para cualquiera que sea mi alumno o esté en algún tipo de curso. Entonces el mensaje es que se apeguen a la meta que se hayan trazado, que sigan adelante, que no duden en formarse y en hacer lo que les guste, ¿sí? Si ustedes consideran que el área del embalsamamiento, que el área de la química, que el área de psicología, criminalista, derecho, el área que a ustedes les llame la atención es lo que en su momento les va a reconfortar o les va a llenar en su labor diaria, en su trabajo del día a día, sigan adelante, simplemente sigan buscándolo, síganlo trabajando, sigan buscando la manera, ¿sí? A veces se cierran 1, 2, 3, 4, 5 mil puertas, pero hay muchas de las ocasiones está una ventanita abierta y hay que tratar de encontrarla y de hacer más grande ese espacio para poder llegar a esa meta, insisto, ¿sale? Entonces, pues nada más, exhortarlos a que se sigan preparando, a que sigan su camino adelante, y sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por haber compartido todas esas experiencias a lo largo de su trayectoria, que es bastante. De verdad que es un honor para nosotros tenerlo aquí, que hayamos podido escucharlo y sobre todo que pueda llegar a oídos de más gente. Recuerden que yo soy Leo González y este fue un capítulo más de el podcast de La Forense. Muchas gracias a todos. Ojalá que llegue a más de algún oído y muchas gracias por el espacio. ¿Vale? Encantado de compartir. Creo que en esta era de los podcasts y de la importancia que han retomado esta serie de charlas, me gusta mucho la oportunidad que se me dio y pues bueno, por aquí estamos a la orden de cualquier cosa. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia. Igualmente, un saludo para todos, que estén muy bien, cuídense, hasta pronto.